Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra tienda. Si yo esto lo levanto con el Live Server para ir viendo un poquito cómo se está viendo. Pero un poquito que cargue. Bien, ahí ya tenemos, estamos ubicado el texto, ya tenemos el logo, ya tenemos la imagen y vamos a hacer unos ciertos ajustes más porque hay cosas que todavía no están totalmente terminadas. Siempre guíense por el prototipo final que les pasamos para ir viendo, digamos, las similitudes, diferencias y poder ir comparando qué pasó en cada caso. Tenemos acá, bueno, mientras va abriendo, voy a hacer un poquito de zoom. Fíjense en la imagen del giro, es diferente esta imagen, o sea, en cuanto a la ubicación. Así que eso son cosas que vamos a estar cambiando. Bien, antes de avanzar también vamos a ver un poquito acá. Yo voy a reducir el tamaño de la pantalla. Voy a, voy a aplicar acá la herramienta de diseño responsivo. Y, por ejemplo, ven acá cómo se separa en dos líneas el texto. Bueno, la separación que hay entre estos se llama line height, las líneas de los párrafos, la separación que hay en estos párrafos. Si yo voy acá a Computed y acuérdense que hay seleccionado ese párrafo, ya lo seleccioné, pongo line height y acá me dice que su line height por defecto es de 18.4 píxeles. Bien, entonces, una buena práctica es cambiar ese line height, ponerlo en 2 o en 1 o en 1.5 o en 2. Eso lo hacemos en el etiqueta body. Entonces acá tenemos el font size y ahí le ponemos line height de 2. Y acá le ponemos un comentario para acordarnos. Este es separación entre los párrafos. Guardo los cambios y ya tengo una separación mayor, ¿ve? Si no, si tengo todo muy apretado, el texto se vuelve un poco bastante ilegible. Perfecto, bien. Ya vamos con ese cambio. Lo siguiente es que vamos a cambiar los tamaños. Este es muy chiquito a comparación de esto, es un poco más grande. El tamaño del título. Entonces vamos a ir haciendo esos cambios también. Vamos a irnos a nuestro H. Tenemos nuestro H3. Y una de las cosas que vamos a hacer, acá tenemos las propiedades para H1, para H2 y para H3. Otra cosa también es que por defecto, si nosotros vemos acá nuestro sitio, tenemos todo, después de un texto, tiene una separación, pero es muy chica, digamos, lo aumenta un poco más esa separación. O sea, el margin bottom. Entonces acá podemos poner margin y vamos a sacar todos los otros márgenes que tengan. Le vamos a dejar para abajo y nada más. Guardamos los cambios y ya tenemos una separación mayor, ¿ves? De este texto hacia abajo. De este texto hacia abajo. De este texto, bueno, este ya tenía 50, así que está bien ahí, ¿no? Recuerden que ahora estamos usando medidas relativas, que 5 rem sería igual a 10, a 50 píxeles porque hicimos los hacks estos correspondientes para cambiar esos tamaños. Bien, ahora sí, vamos a, después de modificar este H1, H2, H3, vamos a darle un tamaño para cada una de esas letras. Entonces al H1 le vamos a dar un font size de 5 rem, o sea, va a ser el más grande, el H1. Bien, el H2 le vamos a dar un font size de 4 rem. Fíjense que si comencé en 5, entonces le mermo un rem y eso sería para el siguiente. Y entonces así, para el H3 sería un font size de 3 rem. Estas son medidas estándares que andan bastante bien a la hora de desarrollar su sitio. Ustedes pueden cambiar un poco más, pero ya tienen por lo menos una base para saber qué medidas son las estándar. Veis, ahí ya tenemos un título más legible, más que llama más la atención. Y ya tenemos definido para el H2 otro tamaño y así para cada uno de nuestros elementos, como este H2, H3, perdón, ya también tiene un tamaño ya más pequeño, pero no tan pequeño como hace rato. Bien, ya tenemos las animaciones acá, seguimos configurando en cuanto a lo que vendrían a ser nombre de sitio. Fíjense, el nombre de sitio, por ejemplo, hay cosas que podemos sacar eh, arriba y abajo, lo podemos dejar, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos sacar de acá? No estaría todo esto bien.
Ahora nos iríamos a trabajar con lo que vendría a ser lo que le decía al comienzo en cuanto a la imagen de fondo, que en este caso me muestra el techo y yo no quiero ver el techo, entonces si yo quiero cambiar eso, entonces me voy acá donde está el giro y hay otra propiedad que es background position y acá yo le pongo al center y esto me alinea la imagen, me está mostrando al centro. Entonces, para que tengan una idea, este primer elemento sería el eje X y este es el eje Y. Por ejemplo, si en el eje X yo le digo a left, cambio, no, a ver, ¿cambió algo? ¿O no? No, no cambió ahí. Podría ponerle a ver, en 10 píxeles, o 50 píxeles, por ejemplo. Y ahí sí, ¿ve? Está, claro, por left es por defecto, está ahí, está bien. En este caso, por ejemplo, acá yo le di 10 píxeles, entonces la imagen la empecé a sacar más para un costado. Entonces, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces acá incluso puedo decir bottom, abajo, digamos, y me voy a ver. Y fíjense que ahora me muestra la parte donde está el cochecito, la maceta, pero ya no me muestra el centro. Entonces, de esa forma, generalmente siempre vamos a usar palabras, no medidas, a menos que seamos muy exactos. Center, center, y eso nos daría esa zona. Bien. Entonces ya tenemos modificado la posición de nuestra imagen y otra cosa que nos quedaría es que esto está muy pegado, categoría de producto está muy pegado. Entonces me voy a la clase categorías, acá tendré que poner la clase categorías y a categorías le diría margin top de 5 rem. O sea, separación 50 píxeles ideal y ahí ya tenemos. ¿Ve? En este caso sí es útil ponerle margin top solamente y no poner margin y 0, 0, 0 y solamente o poner solamente el valor que queríamos porque quizás los otros valores no los queremos borrar. Entonces, si yo pongo directamente si margen, además creo que voy a eliminar algún valor, sin querer pongo arriba 5 bien, al lado, al lado, al lado y abajo no hay nada, le pongo así, supongamos, guardo los cambios y fíjese que categoría de productos, bueno, algo ya se rompió. Eh, no sé qué rompí por acá. Bien, lo que me había olvidado era ponerle las comas, separarlos por comas, por eso me estaba dando un error. Pero fíjense cuando voy a ver el diseño, fíjense que le di margin, no me tomó sería el top, no me lo tomó. Entonces acá sí tengo que ser más específico, poner margin top, 5 rem y el resto como estaba. Entonces guardo los cambios y ahí sí ya tengo la separación que necesitaba. Entonces en algún momento directamente tenemos que ser más específico con qué propiedad queremos trabajar. Lo que nos queda ahora es trabajar sobre la sección nosotros, que sería este de acá. Entonces tengo que poner una imagen a un costado, el texto. Y entonces, bueno, este va a ser una buena práctica para ver qué uso, flex o grid. Bien, entonces vamos a hacer de las dos formas para también poder tener idea de cómo aplicar cambios. Entonces vamos al último de nuestro CSS y creamos un comentario para nosotros. Saber que acá vamos a trabajar toda la sección de nosotros. Lo que vamos a hacer es irnos a donde tenemos acá está sobre nosotros. Y lo que vamos a hacer algunas modificaciones en el HTML es que a esta sección, fíjense, siempre la decisión es si esta sección va a ser con container o sin container. Y como ven, esta sección de nosotros no tiene container, así que al section no le aplicamos container. Bien, entonces section simplemente ahora le vamos a poner la clase sobre nosotros. Entonces ya tenemos la clase. Y ahora sí, ah, tenemos nuestros elementos que están dentro de esta clase sobre nosotros. Tenemos acá un div y este div sí está dentro de un contenedor. Fíjense que el contenido que yo tengo de sobre nosotros está dentro de un contenedor. Bien, entonces este sí, le voy a aplicar la clase contenedor. Contenedor. Bien, entonces guardo. Fíjense, entonces la sección no está con contenedor, pero el texto, el H2 y el P sí están dentro de un contenedor. Entonces guardo los cambios y ahora sí vamos a ver, bueno, tengo sobre nosotros todo, pero ahora falta crear los otros elementos. Bien, entonces
El texto siempre va a estar dentro del contenedor y el resto del fondo va a estar fuera del contenedor. Esta es una combinación. ¿Cómo se hace esto? Vamos a nosotros, vamos a trabajar sobre la clase sobre nosotros y le vamos a decir que vamos a poner un background. Para hacer esto, muchos no sé cómo habrán pensado resolver, pero esto sería con background. Background, a ver, vamos a poner, siempre tengo que escribir todo para poner image. Ahí está, background image. Linear gradient sería la propiedad que vamos a usar. Esto ya ahora lo voy a cerrar porque esto va a ser muy grande. Bien, ahí está. Linear gradient. Y acá le digo hacia la derecha. Ya le voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Le voy a poner un color black, color negro, al 50%, coma, un color red al 50%. 50% al revés. Ahí está. Guardo los cambios y fíjense ahora. Esto es, ¿ve? Esto es lo que yo me refería con hacer un relleno de color. Entonces, de un lado, esto me dice a la derecha, por ejemplo, tú puedes ir a tu bottom y lo hace al revés, ¿ve? Entonces, en este caso, nosotros estamos to right. Y ahí tenemos. Entonces, desde el 50%, perdón, y acá el red, si yo le pongo acá en vez de 50, pongo 100, fíjense cómo hace ese cambio, ese tipo de gradado, ¿eh? Entonces, hasta el 50% de color negro y después hasta el 100% color rojo. Pero si yo lo pongo acá desde el 50% color rojo, entonces ahí se corta como una línea, justo la mitad negro y la mitad rojo. Entonces ustedes acaban separando por coma cuántas, cuánto porcentaje ocupa cada uno. Pueden aumentar más. Obviamente, si pongo otro valor más, tengo que disminuir. Acá sería un 40, un 80, va a ser un 40, un 20%, un 30. O sea, ya van jugando con las medidas. Recuerden que no se pueden pasar de 100. Entonces, mientras tengan todo dentro de 100, está bien. Entonces, esto sería un pequeño ejemplo. Nosotros lo que vamos a usar es otra combinación de colores. Y lo que vamos a usar es el to right también. Vamos a usar to right. Y vamos a decirle que sea transparente, el primer color sea transparente porque ahí va a haber una imagen, así que transparent para que sea transparente al 50%. Y lo siguiente que va a tener va a ser el color, ese color azul que teníamos. Ese sería el 03, 03, 37, no, 037 BC0. Bien, lo voy a copiar, ese es el color azul. Este va a estar al 50%. O sea, desde el 50% va a arrancar y va a terminar con el mismo color al 100%. Bien, guardo todos estos cambios. Fíjese que el visual me lo va a acomodar bien. Y ya tengo mi texto blanco y mi texto azul de un lado. Ya se va apareciendo un poquito acá. Entonces, lo que me sigue tocar acá es ponerle una imagen. Recuerden que acá, en la vista que tenemos el diseño, hay una imagen y un sofá. Entonces, también vamos a usar esa parte. Bien, entonces aparte de poner un liner gradient, fíjate que el liner gradient va hasta acá, entonces acá, después de esto, podemos agregarle otro más. Entonces con una coma, en vez de un liner gradient, ahora le voy a agregar una imagen. Entonces con URL puedo agregar imágenes. Imágenes, carpeta imágenes, perdón, imágenes, así, imágenes. Y acá busco a nosotros, que sería esa la imagen, y guardo los cambios. Y fíjense ahora que ya tengo la imagen acá. Pero obviamente hay que ubicarla bien. Eso ya lo habíamos trabajado con el position, así que también vamos a usar eso. Vamos a poner background position. Vamos a decirle que este sea de izquierda al centro. Miren, ahí ya va quedando más la imagen. Otra cosa que le vamos a decir es que al repeat siempre tenemos que cuidar en el repeat. Entonces background repeat, no repeat. Bien, esto es muy importante por si se empieza a repetir la imagen. Bueno, ya lo controlamos.
Y background size, ahora sería el tamaño que le vamos a dar a esto. Fíjense que ahora nosotros tenemos dos imágenes. Una es el linear gradient, esa es una imagen, y el otro sería la URL, o sea, la imagen del mueble. Entonces, a la primera imagen nosotros le vamos a dar que tenga al 100%. Perdón, acá. 100% le voy a decir que tenga el primero. Y a la segunda, o sea, a la parte de la imagen de la foto, al 120 rem, o sea, 1200 píxeles. Y ahí ya tengo más distribuidos los tamaños para cada lado. Y ahora lo que me tocaría hacerle es darle un poco de respiración, porque está todo muy apretado. Entonces padding de 10 rem y 0. Entonces acá al final, padding de 10 rem y 0. Y ahí ya tengo, ¿ves? Entonces ya tengo una mayor separación y el texto. Entonces, en la clase, en la siguiente parte, vamos a ver cómo poner este elemento para el otro costado. Para hacer esto del poner texto a un costado, vamos a modificar un poquito más el HTML. Y lo que vamos a hacer lo siguiente es que acá estamos trabajando en sobre nosotros. Todo este texto que está condenado sobre nosotros, lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de un div. Bien, vamos a ponerlo dentro de un div, este H2 y este P, para poder manejar mejor esta parte. Entonces acá cortamos y ponemos un div de clase texto nosotros y ahí pegamos todo este contenido. Y ahora vamos a poder trabajar con esta clase para referirnos a todo este elemento. Y nosotros tenemos acá la clase contenedor. Ahora vamos a hacer un ejemplo primero con grid y después con flat y van a ver cuál es la diferencia entre aplicar uno. En realidad con los dos se puede hacer, pero con uno es menos código y con el otro es más código. Entonces sobre nosotros, lo que podríamos hacer directamente hacerlo solamente con grid, perdón, con flex, y ustedes después lo aplican con grid y ven cómo hacer el cambio. Entonces acá voy a poner sobre nosotros flex. De paso pueden practicar ahí cómo cambiar esto en vez de usar flex, usarlo con grid. Entonces solamente después tendrán que venir y modificar en vez de poner flex, poner grid para aplicar con otra clase y bueno, de paso ahí van probando. Pero en realidad es lo mismo, nada más que con un código más largo. Entonces vamos acá a nuestro CSS y vamos a hacer nuestra opción con Flexbox. Entonces vamos a poner sobre nosotros flex. Bien, y vamos a poner display flex y vamos a poner justify content como alineamos en el eje X, o sea, horizontalmente, flex end, lo va a decir que se vaya para el final. Guardamos todos los cambios y nuestra tienda, a ver si se ve el cambio. Bien, ahí está. Lo que pasa es que ahora tenemos que alinear al final, pero diciéndole dónde está, hasta dónde está el final, o sea, dónde está la mitad. Entonces, en texto nosotros, que sería nuestra segunda clase que hemos creado, texto nosotros le vamos a decir que su flex basis, esa es otra propiedad, flex basis. Este me dice cuánto es el ancho del flex. Entonces acá le digo, esto, un comentario acá para entender un poco mejor. Este modifica el ancho del flex. Bien. Flex basis al 50%, ¿eh? Entonces al 50% y me ubica a la mitad, al final de eso y me lo pone acá. ¿Ves? Ahora sí está funcionando el flex end y el flex basis. Entonces me modifica el ancho del flex. Bien, entonces ya no le pongo con píxeles ni rem porque el 50% es de acuerdo a cada pantalla. Y por último un padding left para separarlo un poco más, 10 de rem para que se corra de este costado que le estaba muy pegado y un color para dejarlo en blanco. Este no es el color es el blanco. A ver si lo tengo, acá está. Bien, color blanco y ahí ya tenemos, ¿ves? Sobre nosotros con su color blanco y separada la imagen uno del otro lado. Bien, y otra cosita que podemos hacer es separar estos que están muy juntos de acá. Entonces acá sobre nosotros
Acá le podíamos poner un margin top, clásico margin top de 5 rem. Y ahí creo que ya estaríamos. A ver, veamos. Ahí está, ¿ve? Ahí tenemos una separación sobre nosotros con el contenido que tenemos arriba. Muy bien. Pues vamos a seguir grabando otros videos con la resolución ya de las últimas partes.